El objetivo de este conversatorio nació desde el programa de Ciencias Humanas, la Facultad de Ciencias Humanas y el programa de Comunicación Social. Quisimos traer 3 invitados muy especiales para empezar a discutir un poco el tema de cómo la identidad cultural se construye desde el patrimonio, desde el punto de vista del territorio, la naturaleza, la biodiversidad, los procesos culturales y comunitarios de los museos y también desde las narrativas digitales de las comunidades ancestrales. Por esa razón, invitamos a Patricia Velázquez. Ella nos acompaña desde el Jardín Botánico. Ella es coordinadora de interpretación ambiental, es bióloga de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en educación de la misma universidad. Ha trabajado en proyectos de educación de la ciencia y preservación de la biodiversidad. Muchas gracias, Patricia. El profesor Julio César Ospina es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, es comunicador social con énfasis en publicidad de la misma universidad, magíster en educación de la Universidad Pedagógica y especialista en pedagogía de la comunicación y medios interactivos. Actualmente adelanta su doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Pontificia Universidad Javeriana y es becario de excelencia doctoral del proyecto de Bicentenario de Colciencias. Muchas gracias al profesor Julio César. Y invitamos a Fernando Aníbal Pérez. Él es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, es museólogo y artista del vidrio. Él también es fundador del Museo del Vidrio y es coordinador de la agrupación de vigías de patrimonio del mismo museo, es consejero distrital de artesanos y es miembro de la mesa del Museo de Bogotá. También hace parte de la mesa sectorial del SENA. Entonces, pues la idea de este conversatorio es que cada uno de los invitados haga una intervención acerca de la línea temática de la mesa que ya se las comenté inicialmente y después podamos ampliar la discusión ya específicamente sobre temas en común que tengamos entre los 3. Entonces le voy a dar la palabra a Fernando para que inicie contándonos su experiencia desde el Museo del Vidrio. Gracias, Adriana. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí. Qué bueno pues este espacio para compartir desde la experiencia, ¿no? En este caso, la experiencia del Museo del Vidrio de Bogotá. Traje una presentación para acompañar pues lo que les quiero compartir y tiene que ver más que todo con la experiencia de transición que ha tenido algo que surgió como una idea y en algún momento tomó otro rumbo. Comenzó como una idea de museo desde lo virtual. El Museo del Vidrio se concibió como un museo sin sede física, sin piezas, abordando las nuevas tecnologías como un museo virtual en 2011. En ese momento creamos una página web donde planteamos un recorrido por las salas de manera virtual y era realmente una construcción imaginada, una construcción generada pues en un sitio físico real de la ciudad, la carrera 30 con calle 19, ahí estaba emplazado, pues una arquitectura muy moderna, en la cual pues se ingresaba a través del mouse y se recorrían las salas, reconociendo las colecciones de arqueología, historia, arte y etnografía. Esas primeras colecciones fueron abordadas in situ en los museos que las albergan. Entonces lo que hicimos fue un reconocimiento del patrimonio de esas piezas, de esas colecciones, de los museos más interesantes o más importantes de Bogotá, el Museo Nacional, el Museo Colonial, el Museo de las Gemas, el Museo Art Deco y la colección de arqueología del ICANN, que estaba justamente en el Museo Nacional. A partir de ahí, pues surgió la necesidad, digamos, de realizar actividades físicas reales, tangibles, por la experiencia y por la comunidad que rodeaba esta primera iniciativa. Y a esta comunidad me quiero referir porque en el 2014, gracias a, digamos, al reconocimiento que nos dio el Ministerio de Cultura en 2013 como Museo Colombiano, fue posible aplicar a las convocatorias de museos
del ministerio. Entonces en 2014 ganamos la primera convocatoria con la cual fue posible hacer la renovación museográfica de la casa que tomamos en arriendo en 2012. Ahí actuábamos como un museo taller, realmente lo que hacíamos era experiencias de taller con las diferentes técnicas del vidrio que por tradición han permanecido en la localidad cuarta de San Cristóbal. Esa es la comunidad que nos rodea. Y en ese momento, pues fue posible, a través de la universidad externado, de la tutoría de su director en ese momento, William Gamboa, y el museógrafo Julián Roa, pues hacer más consistente la idea de un museo real desde el ámbito comunitario. La tipología de museo comunitario se ajustaba perfectamente a lo que veníamos trabajando desde 2012 cuando tomamos en arriendo esa casa. Y lo que hacíamos en esa casa consistía pues en unas mesas participativas con la comunidad, no solo vidriera, sino los vecinos del conjunto donde está emplazado el museo, la comunidad educativa que nos rodeaba, el Colegio República del Ecuador, los colegios de la calle 11 Sur. En ese momento se reunió pues tal cantidad de gente en torno a la idea del museo físico real, que su participación, sus aportes, sus ideas, y no solo de los vecinos, de la comunidad educativa y de los maestros vidrieros, sino también de los profesionales en museos que nos acompañaron desde el inicio, pues fue posible generar la idea del museo comunitario. A partir de ahí, pues creamos una intención de abordar el patrimonio fuera del museo. O sea, no era suficiente tener la casa para montar unas exposiciones reales, en su mayoría etnográficas, como un reconocimiento a la trayectoria del vidrio en la localidad, sino una mirada al patrimonio fuera del museo. Y esto fue posible a través del reconocimiento en el territorio, pues, y la valoración del patrimonio en el mismo. Este territorio ha tenido por tradición los chircales y los tejares, las fábricas de vidrio, entonces nos centramos en el patrimonio industrial prácticamente, sin desconocer pues, el patrimonio arquitectónico, natural que rodea pues, a esta localidad. Entonces, aquí reconocimos algo muy interesante, que fue no, como en la mayoría de los museos, darle la importancia a los objetos, sino al sujeto, y más allá del sujeto, pues abordar sus oficios, sus saberes. Entonces, reconocimos pues desde un primer momento el patrimonio cultural intangible. ¿Podemos pasar? Ahí hay, bueno, un referente teórico era Paulo Freire, ¿no? A través de sus planteamientos, pues desde el sujeto y la praxis, que nos pareció muy interesante, en la medida en que lo conectábamos muy bien con la comunidad, con lo social, y en esa medida, pues ver que los objetos no eran lo más importante, en realidad era todo el trasfondo, todo lo que venía detrás, ¿no? El conocimiento, sobre todo de los maestros vidrieros. Vamos luego, reconociendo ese territorio, pues a ver las fábricas, los emplazamientos que había, como en la fábrica de tubos El Vencedor. Si ustedes van al museo van a ver esa cabeza de león que había ahí, nos la dieron en comodato porque ahora van a construir ahí un conjunto de edificios, entonces casi que hemos hecho partícipe también a la comunidad para reconocerse y reconocer el territorio. La Ruta del Vidrio fue una estrategia pedagógica y cultural, o es, sí, lo sigue siendo, y es a través de la cual pues vamos a la fuente del saber, ¿no? Vamos al sitio donde está el conocimiento para transmitirlo a través del arte, y esto se convierte pues en un medio didáctico. Realmente la Ruta del Vidrio nos permite abordar en las calles todo lo que hemos visto nosotros y lo han reconocido las personas que nos han acompañado en este proceso de construcción participativa, pues para darse cuenta que no es solamente el vidrio, que vamos más allá, y a través de los recorridos que hemos planteado como Vitral Capital, que es un recorrido a través de las iglesias
de la Candelaria, de los templos y de los palacios, pues ir al horno de vidrio, por ejemplo. El horno de vidrio nos provee una experiencia de reconocimiento a ese intangible milenario que es el oficio del vidrio soplado a la caña. La Quinta de la Eneida viene a ser un sitio más dentro de los recorridos y es justamente la exposición que se plantea o las exposiciones que se plantean en la Quinta de la Eneida, donde está ubicado el Museo del Vidrio. La ruta integral es la conexión entre Vitral Capital, el horno de vidrio y la Quinta de la Eneida. Es como casi integrar en esos tres recorridos, en esos tres íconos o visitas, pues lo que queremos decir, ¿no? Lo que queremos decir acerca del patrimonio, de la especificidad del vidrio y de algunas de sus técnicas. La ruta local, en cambio, nos permite ir mucho más cerca al museo, a la comunidad próxima, que es el barrio Villa Javier, un barrio que por tradición ha tenido mucha historia. Este año cumple 105 años fundado por el padre Campoamor. Es un barrio de tradición obrera y artesanal, digamos que fue el primer conjunto de casas obreras del país, entonces es interesante reconocerlo, ¿no? Por ese factor de proximidad. La ruta tierra, la ruta agua, son rutas que se generaron ya por concursos que hemos ganado con el distrito y que dan la posibilidad pues de tocar los temas de la arcilla, ¿no? de la producción del ladrillo, o en el caso de la ruta agua, pues del reconocimiento del río Fucha como un eje patrimonial importante para toda Bogotá, toda vez que en Vitelma, pues que fue la primera planta de tratamiento de agua, se surte del río Fucha, que queda muy cerca del museo y de esta comunidad que nos rodea. Y la ruta del artesano, una última ruta que estamos planteando este año a través de los vigías del patrimonio del museo, que obedece a la lógica, digamos, de reconocimiento del patrimonio que planteó el Ministerio de Cultura a través de la formación a nuevas generaciones para el reconocimiento del patrimonio. Ya pues voy a pasar un poco estos aspectos teóricos, ahí me refería más como a un referente teórico de Ausubel, ¿no? Del aprendizaje significativo, pues que se lleva a cabo en el sitio donde se reconoce el patrimonio, ¿no? Ese bagaje que traemos de conocimientos vagos puede ser, o muy afinados, o mucho más profundos, pero que lo vemos planteado en los sitios donde nos reconocemos ante el patrimonio. Entonces, estas son pues unas fotos de Villa Javier, ahí está una de las construcciones de las casas, donde hay una exposición fotográfica donde se ve el 6 de Reyes, cómo era importante ese trasegar de la gente del barrio llevando desde la Plaza de Bolívar hasta el barrio Villa Javier, pues toda la representación del 6 de Reyes, que a veces pensamos pues que lo más importante sucedía en Egipto, pero al ver esas fotos vemos esas intervenciones tan multitudinarias que vemos, pues que realmente tenían gran impacto y gran importancia. Las primeras zarzuelas al aire libre en Bogotá se desarrollaron allá, en el barrio Villa Javier. El reconocimiento a los vitrales, etcétera. La educación patrimonial, pues entonces nos lleva a reconocer las manifestaciones del vidrio en una primera instancia y a partir de ellas, pues a sus artífices, ¿no? a sus maestros sabedores. Y esos conocimientos especializados pues desglosan en conceptos que aplicados desde la museología y la museografía pues nos dan pie a generar nuevos lenguajes, ¿no? Unos lenguajes especializados, ¿no? Desde los métodos que se usan en los museos para hacer de esa experiencia en el museo pues un aprendizaje, ¿no? un transmitir mediante experiencias y mediante las piezas, los objetos y los sitios que se visitan, pues una experiencia significativa. Desde ahí, pues las prácticas, digamos, que se convierten en ese factor de enseñanza-aprendizaje que procuramos transmitir a través
de las demostraciones de los maestros vidrieros en el taller del museo o de la visita a los sitios donde ellos trabajan para que en realidad se les reconozca como los artífices y los representantes de unas técnicas que en muchos de los casos han sido olvidadas y en otros están a punto de desaparecer. Bien, pues aquí Fontal nos dice: la educación patrimonial constituye un nexo o puente que pretende conectar al patrimonio con sus legatarios, una misma realidad. Entonces, pues ya digamos que desde el área educativa del museo vemos que esos legatarios pueden ser los mismos niños de la comunidad, ¿no? El interés de las personas que nos visitan se convierte en esa motivación, digamos, para que los maestros continúen, ya que sus generaciones, o sea, sus hijos no quisieron aprender las técnicas, no hay esa transición entre generaciones que desearíamos como en otras técnicas o en otros oficios artesanales, entonces se sienten congraciados y complacidos de transmitírselo a las personas que por uno u otro motivo llegan al museo a aprender esos oficios. Son oficios de tradición, el vitral, el vidrio soplado a la caña, el vidrio al soplete. Uno de esos oficios fue la talla en vidrio, que la reactivamos hace 2 años gracias pues a un premio que ganamos con Ibermuseos, y fue posible desempolvar las máquinas de las maestras talladoras que tenían en sus jardines porque ya no eran contratadas por fábricas, las fábricas cerraron, el gusto por el vidrio tallado cambió, se depuró, digamos, en algo muy limpio en el vidrio, muy simple, y esas copas, esas licoreras que veíamos de nuestras abuelas en los bufés, pues pasaron a un segundo plano. Entonces dimos esa oportunidad, ¿no?, de hacer un reconocimiento de esas técnicas que están a punto de desaparecer. Entonces, bueno, pensando un poco en cómo teorizar alrededor del patrimonio y de estas manifestaciones y del territorio, pues surgió la manera de nombrarlo como la transición relacional del conocimiento, como un traslado hacia el sitio donde está el patrimonio, relacionarlo con la especificidad del vidrio o del territorio y obtener un conocimiento a cambio. Entonces los mediadores que formamos en el museo y que durante todos estos años hemos tenido cursos de formación, unos son de formación de formadores, otros son cursos muy específicos para formarlos en el aprendizaje de las técnicas y que en el discurso del mediador pueda haber esa proximidad. Pues también hemos formado a estos mediadores comunitarios, como les llamamos a los guías o a los monitores del museo, en torno a el reconocimiento del patrimonio en ese traslado que surge cuando hay una ruta, cuando hay una vivencia en el territorio. Entonces, desde la teorización, como les comenté, pues planteé la traslación relacional del conocimiento como una alternativa de obtener ese conocimiento in situ, donde el sujeto pues es el receptor, ¿no? El museo se hace omnipresente en la medida en que se está relacionando con el museo todo ícono o todo lugar que se visita, y genera esto pues una apropiación del patrimonio como una expresión de la memoria, ¿no?, para cada individuo. Bien, pues ahí en esta fotografía se ve uno de los grupos de mediadores en sus cursos de formación visitando la ribera pues del río Fucha. Al fondo se ve el cañón donde está la reserva forestal del Delirio, donde nace el río Fucha, y se plantea desde ahí pues un reconocimiento al patrimonio natural. El patrimonio y el museo pues casi que vienen a ser pares en este sentido, y parte de esta experiencia en el territorio pues es el concepto que desde la museología se puede plantear
como ecomuseología o como un concepto más amplio de esas tipologías que con la nueva museología surgieron, ¿no? Y que fue la primera motivación del museo con el museo virtual. Entonces el museo comunitario, que está dentro de esas tipologías de la nueva museología, pues nos dio la posibilidad de abordar unas temáticas que la misma comunidad se encarga de plantear en esas mesas participativas. La misma comunidad propone qué hacer, y la comunidad no es solamente, como les dije al principio, los vidrieros o los vecinos, sino también ese equipo interdisciplinar que se ha gestado al interior del museo, pues, y que reconocen pues, en esa manera de trascender del objeto, ¿no? De ir más allá del objeto, porque generalmente los museos pues, tienen un componente muy fuerte, muy arraigado, ¿no? al objeto mismo, y cuando vamos al Museo del Vidrio vemos que son piezas que de pronto no tienen tanta trayectoria histórica o artística, pero que han sido elaboradas en el lugar, que hablan de un territorio, que hablan de unas personas que están en riesgo de perder sus saberes. Entonces en ese momento pues, se convierte en algo mucho más importante, pienso yo, que el solo objeto. Entonces trasciende un poco a esa noción de patrimonio inmaterial. Aquí hay un párrafo pues, de Peter Van Mesch que dice: la preservación y presentación del patrimonio están considerados dentro de la acción y cambios sociales. De esa manera pues vemos cómo el museo sí que está haciendo una transformación, está generando un cambio en el pensamiento de los maestros vidrieros. Ellos eran unas personas muy encerradas en sus talleres, casi que no compartían sus conocimientos ni siquiera entre ellos por el temor de perder su idea o por que el otro le copiara, y vimos pues que con la activación del museo y la apertura del taller para compartir los saberes, pues se ha trascendido un poco más allá de eso tan hermético que puede representar pues el encierro del saber, ¿no? el encierro del maestro dentro de su vasta sabiduría. Y bueno, pues nada, aquí Naturalia y Artificialia viene a ser el referente, ¿no? De esos museos que de pronto tú nos puedes explicar más, pero que esos jardines botánicos se convierten en museos, ¿sí? En museos vivos, exacto. Y aquí, por ejemplo, en la Reserva Forestal del Delirio, pues hay un horno, hay una ruina de un horno de Calicanto, que era un horno de cebada, era un molino de cebada, y luego fue un horno, y luego fue un corral de cabras, pero que permanece en el sitio, y es justamente donde nace el río Fucha. Entonces, esa manera de abordar el patrimonio donde está, pues nos da la posibilidad de hablar de un ecomuseo, de un museo que está ahí, como las ruinas de Grecia o de Roma. Pues aquí tenemos nuestras propias ruinas que nos hablan de un pasado que si continuamos devastándolo, pues vamos a terminar sin memoria, ¿no? Sin historia, y es lo que está pasando, es el llamado de atención que hacemos desde el museo, porque los buitrones de las fábricas que había al sur de Bogotá, pues los están tumbando para construir edificios. Ahora el barrio Villa Javier también está sufriendo esas consecuencias del cambio arquitectónico, ¿no? Que se piensa es hacia algo mejor, pero que realmente está borrando una huella muy importante. Les agradezco mucho, no sé si tenga tiempo para presentar un videito corto de estas experiencias de formación de formadores. ¿Es ese vínculo que está ahí? La ruta del mediador comunitario. La bandeja de entrada era encabezada por el asunto "Bienvenidos a Me Vivo". Es ahí donde inicia este proceso de aprendizaje, intercambio y exploración. Mi experiencia en el Museo del Vidrio de Bogotá ha sido muy interesante. He pasado por varias etapas.
La primera es ver desde afuera, o sea, ni siquiera saber que el sitio frente a mi colegio era un museo. Motivada por el aprendizaje y el intercambio de experiencias, me embarqué en un viaje de 10 días y más de 1 hora de camino para conocer y agudizar mi vista frente a un elemento tan frágil, transparente y común, conocido como vidrio. Pasamos por la ruta local, conocimos la historia del enero, fuimos a la fábrica de vidrio y nos regalaron una lagrimotoria. Luego de poder tener una gran panorámica de la ciudad, se experimenta un cambio de temperatura para validar que las cosas no son tan fáciles como soplar y hacer botellas. Me Vivo también cumple sueños y la ruta vitral lo hizo posible. Finalmente entré al santuario de Nuestra Señora del Carmen, rodeado por diferentes vitrales, mosaicos y baldocines de distintos diseños, colores y tamaños que, por supuesto, motivaron mi gusto artístico. Hicimos vitrales con el taller de vitropapel. Gracias al Museo del Vidrio, conozco muchas técnicas, no solo de creación del vidrio, sino también de vitrales y de tallado. La naturaleza también ha sido una compañera importante en este proceso. El delirio ha sido un cierre realmente recargante, hermoso y sanador. Para no extenderme más y dejar picado a quien encuentre estas palabras, terminaré con 3 palabras: voluntad, pasión y servicio, componentes esenciales de un mediador comunitario. Ser como un niño, curioso y asombrarse, cualidades que día a día encontré en mis compañeros y tutores de quienes aprendí, y lo más interesante fue encontrar personas con diversos saberes y campos de conocimiento. Y lo que tengo por decir es gracias por brindarme tanto conocimiento en tan poco tiempo compartido. Muchísimas gracias a la Eneida, a su curiosa presencia y signo de resistencia en medio de aquel conjunto residencial, por abrirnos las puertas para encontrarnos con las artes del fuego, la importancia de una localidad y el conocimiento de un pedazo de nuestra historia. Así que muchas gracias Fernando, Estefanía, Laura, Gladys, Sandra, Juan, Tatiana, Carolina, Paula, Slendi, Adriana, Diego, José, Nirvana, Dana un y jugoso, Vanessa. etcétera, pero eso, bueno, también es la creación del video, pues fue planteada por ellos mismos. Entonces me parece muy interesante que los mismos participantes de los cursos de formación tengan la oportunidad luego de mostrar su experiencia. Entonces con esto pues cierro mi intervención, espero haya sido de gran utilidad pues para el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y le damos paso al profesor Julio César Ospina. Aquí. Buenos días a todos. Hago una precisión de mi hoja de vida. Yo soy doctorando de Ciencias Sociales y Humanas de la Javeriana, pero soy docente investigador de Comunicación Social en la Universidad Cooperativa de Colombia, aquí de Bogotá. Bueno, gracias por la invitación, venir a conversar con ustedes sobre un tema que realmente me apasiona, y es el tema de la identidad, del patrimonio cultural y natural. Esto surge hace muchos años, me atravesó desde que empecé, me acuerdo mi primera experiencia con el mundo de la investigación es la tesis de pregrado, que ahí, ¿cierto?, entra uno como en crisis y me di mi tiempo, duré 2 años ahí pensándomelo, pero yo creo que fue un proceso que valió la pena porque en ese momento me metí con un tema. Yo soy comunicador social de base con énfasis en publicidad y me metí en el territorio del turismo. Entonces para mí fue maravilloso encontrar un mundo y un universo bastante rico, interesante, y yo soy de Montería y siempre he sentido que le debo a mi región algo y tengo que entregárselo, y desde allí, desde ese momento y lugar, consideré que trabajar, diseñar una estrategia de comunicación publicitaria para el turismo de Córdoba valía la pena. Ese fue mi pregrado, mi tesis de pregrado. Me fui 2 años, me fui por 6 meses y duré 2 años recorriendo todo el departamento,
y viví la experiencia del turismo y encontré de que el turismo como tal que se tenía que trabajar allá no era el turismo playa, brisa y mar. ¿Un poquito más? Ok. Listo, perfecto. No era el turismo de playa, brisa y mar de Cartagena, Santa Marta, San Andrés, sino que era un turismo de exploración, era un turismo de aventura, era un turismo donde tú no vas a encontrar el Sheraton, sino que vas a encontrar a veces nada. La carpa, debajo del palo de coco, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo tú conviertes algo negativo en algo positivo, hacer ese ejercicio? Entonces, digamos que desde ese momento me empiezo yo a conectar con el territorio, a vivir la experiencia con las comunidades negras, con las comunidades mestizas y sobre todo con las comunidades indígenas que viven en el territorio de lo que conocemos hoy como departamento de Córdoba, que realmente pues esa es la zona del Sinú. Entonces hay que hacer precisiones ahí también. Listo, eso fue hace mucho tiempo, pasa la vida, suceden muchas cosas y llega un momento donde a partir de una experiencia personal que me lleva a mí a pensar y me acerco a la región de Tierra Alta, Córdoba, tristemente célebre por todas las situaciones de violencia de orden público y reactivación de muchos temas de lo que se había considerado ya superado en el posacuerdo. En Tierra Alta tengo vínculos familiares muy fuertes por el lado materno, mi abuela, sus familiares y algunos viven allá y han tenido contacto con la región. Y conozco una experiencia que me toca el alma y ahí empezamos a hablar de qué te atraviesa, qué te toca y cómo el territorio se mete en tus venas. Conocí, entonces podemos arrancar por favor. Empecé a indagar, esto es un poco un ejercicio que yo hago en la universidad y me permite en el seminario de los despojos y los comunes, me permite a mí acercarme a este universo sinú y a esa sangre que circula por mis venas. Esta señora se llama Ana Victoria Flores, es una cantadora de coplas y zafras de Monte de San Andrés de Sotavento. Yo cuando la vi en un ejercicio que hace la Universidad Javeriana que se llamó Itinerario Musical por Colombia, la expedición humana del año 92, yo dije, se me hace ese rostro conocido, sigamos por favor. Resulta que se me hacía conocida porque esta es mi bisabuela materna. Mi bisabuela materna, ella se llamaba Arsenia, murió de 104 años, y yo la conocí y resulta que la historia detrás de ella era una historia de despojos y una historia de esa Colombia y de ese Sinú del principios del siglo XX. Entonces, el conocer esa historia, el saber que por mis venas corría sangre Sinú, pero de una manera bastante complicada, que no era la que uno pensaría que qué lindo que se enamoraron y se casaron, sino qué triste que fue que mi bisabuela la compraron a los 12 años, sí, un terrateniente. Entonces ahí tú empiezas a cuestionarte y te empieza a afectar de dónde vienes, esto para dónde va, cuál es mi identidad, etcétera. Entonces digamos que esos fueron, ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? Claro, tiene que ver muchísimo porque el territorio sinú es un territorio de complejidades y de múltiples tensiones de todo tipo. Entonces hay belleza y hay, esta es mi abuela y esta es mi madre, y empiezo a entender de dónde los rasgos indígenas y todo esto y hacerle como decantación a eso. Puedes pasar por favor. Esto es un poco mis tías, mis primas y las mezcolanzas y las cosas locas y empiezo yo a decir, bueno, esto es una prima también aquí que vive aquí en Bogotá. Yo decía, ve, pareces como coreana, pero tú no eres coreana, tú eres sinú. O sea, ese tipo de cosas. Sigamos, por favor. Este es un poco el álbum familiar y a mí siempre me encantó precisamente lo que nos convoca acá y es la identidad. Entonces, estos ejercicios de identidad pasan por preguntarse primero quién soy yo. Entonces yo me dije, ¿quién soy yo? ¿Yo de dónde vengo? ¿A quién me debo? ¿Quiénes son los otros? El tema de la otredad aquí es maravilloso. Entonces hay una relación fuerte en el Sinú con la tierra y la tierra está atravesando parte fundamental del conflicto y la distribución de la misma. ¿Y qué pasa con ese territorio? ¿Qué pasa con esas fincas? Yo me acuerdo cuando hice mi ejercicio de la universidad en mi pregrado, era, bueno, y el famoso posicionamiento, el posicionamiento de Córdoba. Ah, que vacas, que narcotráfico y que cosas así, ¿no? Sobre todo vacas, muchas vacas y bueno, ya.
y resulta que corralejas y salvajismo y todas esas cosas. Esta foto es del año 74. Esta foto es del año 74, hecha con Kodak, de esas instantáneas, la tenía mi mamá en su álbum, yo no sé, en algún momento. Esto ya es más reciente, esto es en una de las subiendas que se da, mire lo que estoy hablando, una de las subiendas no naturales del río Sinú, después de la represa de Urrá controla y contiene las aguas del río Sinú, y resulta que la subienda se da en la boca de la Ciénaga Grande de Lorica, donde en épocas de invierno el agua del río llena la ciénaga, y resulta que en la naturaleza, cuando se da el tiempo de sequía, la ciénaga, al contrario, el agua de la ciénaga lleva el agua al río, ¿sí? Y en ese momento se da la subienda, los peces desoban, y así como en la subienda del río Magdalena, que la gente pesca y todo esto. Resulta que con el control de la represa Urrá se han generado una serie de crisis ambientales y ecológicas allí que quiero retomar más adelante. Eso fue en ese momento. Este es uno de los patrimonios culturales del departamento, se llama Lorica, su nombre original es Santa Cruz de Lorica. Entonces aquí vemos cómo los pescadores pues generan ahí su proceso de pesca. Sigamos, por favor. Esto es Urrá, esta es la boca de Urrá. Urrá está en el territorio del Alto Sinú, los ríos Sinú, Verde y Esmeralda los controlan, los meten en esta represa, y resulta que eso que se mostró y se vendió en ese afán desarrollista que nos vendieron al país, de que esto iba a cambiar la realidad del país y energética y no sé qué, o sea, lo que genera esto realmente es muy poco, y lo que en términos de beneficios y lo que produce en términos de impacto ecológico, social, cultural, muchas comunidades en Veracativos tuvieron que desplazarse, luego se fueron para Tierra Alta y allá se marginalizaron, se volvieron, eso pasó una cantidad de cosas. Resulta, bueno, esto es un poco el paisaje natural, lo vemos intervenido, eso eran selvas y hoy en día son territorios, se amplió la frontera agrícola y tenemos aquí pues ganadería extensiva, sigamos por favor. Pero resulta que aquí esto es en Valencia, ese puente que vemos atrás se lo robaron 4 veces, cosa rara en Colombia, ¿no? Ese puente que está allá atrás no es un puente, todavía no es un puente, lo financiaron, lo propusieron 4 veces y se lo robaron como 5, es una cosa increíble. Y todavía no está funcionando, y ese es Colombia, ¿no? Entonces me pareció interesante aquí el señor con su picó móvil, eso se llama un picó. Entonces ellos van, arman la fiesta en las veredas, es muy interesante. Entonces, cómo se mueve, y a mí esto me pareció interesantísimo en términos de esa visualidad y esa apropiación del territorio. Seguimos, por favor. Estos chicos aquí, esto es el Museo Arqueológico Sinú en Tierra Alta, al lado de la iglesia principal del pueblo. Tú llegas y preguntas, ¿a dónde queda el Museo Arqueológico Sinú? Y te dicen, ¿qué? O sea, nadie tiene idea, estos son chicos de escuela, con unos rasgos muy fuertes indígenas, y yo le dije, ¿no sabes que hay un museo arqueológico Sinú? ¿Tú no sabes de qué etnia proviene? No, ni idea. Resulta que al padre Sergio Jaramillo Restrepo, un jesuita que llegó a trabajar allá en el Alto Sinú en la década de los 80, tenía intereses no solamente en lo social, en ayudar a las comunidades, sino también en la investigación, en la parte ecológica, en lo que representó este patrimonio natural de Sinú, y también en la parte arqueológica logró recoger más de 1.500 piezas de arqueología, sobre todo de barro y de hueso y estos materiales. Entonces, esto es una muestra del museo, ahí dejemos un segundo. Esto es un museo, pero es el museo que tenemos en la cabeza, que es una aproximación. Al padre lo asesinan en el año 89, lo asesinan por orden, obviamente, de uno de los paramilitares más famosos, que era Castaño. O sea, Castaño mató a muchos y uno de ellos fue al padre Sergio Jaramillo, jesuita, por estar del lado de las comunidades indígenas y las comunidades campesinas y todo esto. Entonces, en su honor se monta este museo porque ese era uno de sus ideales, y detrás de él hay toda una apuesta precisamente por llevarle este patrimonio a la gente, no que se viniera. Incluso él fue este museo es al margen es el museo con piezas Sinú
más importante que hay en este país y no está en Cartagena, bueno, quito Cartagena, no está en Bogotá, no está en Medellín, no está en el Triángulo de Oro, no está en Cali, no está en Barranquilla, no está en Cartagena, no está en Bucaramanga, está en Tierra Alta, Córdoba. ¿A dónde queda eso? Ni idea. Eso sí sabemos que se matan allá y que es terrible, pero está en Tierra Alta. A mí me pareció que había un compromiso que hacer allí con ellos. Empiezo a trabajar desde el año 2017 con ellos, a hacer unas aproximaciones. En 2018 ya empiezo en serio ya a construir esto y llega la posibilidad de vincularlo a mi proyecto de investigación doctoral en la Universidad Javeriana, en Ciencias Sociales y Humanas. Y puntualmente, ¿qué me pregunto? Muchas cosas. Uno, y lo vinculo al proyecto de investigación para Colciencias, que se abrió la convocatoria de las becas de Bicentenario, de la excelencia doctoral. Entonces yo digo, bueno, uno de los ejes estratégicos es el turismo, yo tengo algo de conocimiento de turismo, metámonos por aquí y lo vinculo. Y me pienso, bueno, un relato turístico común. Lo común hay que pensárselo muy en serio, porque no es solamente lo comunitario en ese lugar tradicional donde creemos, sino que hay que pensarse los comunes, los despojos, o sea, desde un lugar realmente significativo y de reflexión allí. Entonces, es un relato turístico común, no extractivista, no que conciba el turismo como esa plaga que llega y cerca a las comunidades y les quita y no les deja nada, sino todo lo contrario. Entonces, allí para mí fue fundamental estos aportes del doctorado en la concepción. Luego continúo con el tema, metiéndome en el desafío. Para mí es fundamental el desafío que esto implica de las narrativas digitales, en lo que es la apropiación social del patrimonio cultural, llámese material o inmaterial, y también natural. Muy pocos en Colombia sabemos que hay más de 500.000 hectáreas de tierras trabajadas de patrimonio cultural y natural, de intervención en el territorio de los canales de riego Sinú, uno de los ejercicios de lo que se podría decir una especie de ingeniería hidráulica precolombina que ellos controlaban. Ellos controlaban antes de la llegada de los españoles, controlaban las inundaciones en lo que es el bajo río San Jorge, que eso hace parte de todo lo que fue el Gran Sinú, el gran territorio Sinú. Ellos controlaban las inundaciones. Hoy en día vemos que la Mojana Sucreña y la Mojana de Bolívar se inunda y eso es el caos y todo. ¿Por qué? Porque se rompió, hubo un epistemicidio. O sea, hay un asesinato ahí realmente de esas formas de pensar ancestrales y tal. Entonces digamos que allí me meto yo en ese territorio, empiezo a indagar y mis apuestas en este momento están por una museología social, muy en la onda del museo sin fronteras, sin muros, sin fronteras, sin límites, donde las comunidades tengan o sea, esto se lo apropien. Esto, por ejemplo, los niños ya cuando llegamos, los que me encontré en la calle y les pregunté dónde quedaba, me los llevé para allá y estuvimos charlando y decían, cuando ya falta esa interpretación, precisamente hablaba con la profesora Patricia ahorita antes de entrar, y es eso, nos falta un poco de interpretación, nos falta de sentir que eso es nuestro, que tenemos ahí raíces, que tenemos vínculos, y también entran conceptos varios como, por ejemplo, muy por la línea del poshumanismo, de pensarme que el otro puede ser un río. El solo hecho de que en 2016 se diera en nuestra jurisprudencia el reconocimiento del río Atrato como un sujeto de derechos, implica que el río Sinú es un sujeto de derechos y que debe tener el mismo tratamiento y condiciones de un no humano. Pero es que el no humano, ahí entramos en unas dinámicas nuevas donde todas estas reflexiones atravesadas por el turismo, la museología, la comunicación, las narrativas digitales, empiezan a explorar las subjetividades, esas subjetividades otras que en este caso me permitió a mí desde esta investigación que estoy adelantando y que ya voy, digamos, trabajando fuertemente y acercándome también a otras, tiene que ver puntualmente con esa necesidad de darle a ese otro, al río, como eje. Además, en la cultura anfibia de la región, el río es fundamental para contar esas historias, para
darle un sentido a este patrimonio cultural que no esté muerto y metido en vidrio, sino que esté realmente vivo y conectándose con la gente que habita el territorio. Entonces digamos que ahí cierro mi intervención y nada, esto está abierto, está en construcción y me ha generado a mí personalmente muchos intereses y me ha puesto a pensar de dónde vengo, para dónde voy y qué debo dejarle pues a la gente de mi región. Bueno, muchas gracias, profesor Julio César. Le damos la palabra a Patricia Velázquez, que nos acompaña desde el Jardín Botánico. Bueno, buenas tardes para todos. De antemano me disculpo porque tengo mucha tos, entonces tengo que hacer una pausa pues para que no se asusten, estoy bien. Y quisiera empezar mi intervención agradeciéndole a la Universidad Uniminuto porque creo que esta es una posibilidad magnífica para poderse repensar el patrimonio desde una mirada distinta. De hecho, creo que ya estamos evaluando el patrimonio no solamente, como lo decían mis compañeros, desde los objetos, sino ya empezamos a pensar el patrimonio desde los sujetos. Y era un ejercicio que debimos de haber hecho hace muchísimo tiempo. Y no solamente desde el sujeto visto como el ser humano, como la planta o el animal, sino como todos esos elementos que definitivamente son inmateriales y que habían quedado relegados hasta este momento, ¿sí? En este momento ya hablamos de saberes, ya hablamos de sujetos de conocimiento, ya hablamos de tradición oral y de hecho reconocemos esos otros escenarios como unas posibilidades nuevas. Quería iniciar como mi intervención con dos palabras que para mí, o tres palabras que son muy importantes y que creo que sobre eso va a girar toda mi apuesta. La primera es identidad y coloco dos imágenes que considero que representan lo que soy y es de donde les voy a hablar. De pronto algunos profes que han tenido la posibilidad de compartir conmigo en escenarios como el Jardín Botánico saben que por mis venas corre clorofila, realmente no me veo en otra cosa distinta que sea amar y palpitar las plantas, entonces creo que esa es la mejor imagen que me representa. Aquí sobre este costado van a ver la imagen del grupo con el que trabajo, que son los helechos. Son plantas que generalmente no son tan carismáticas como las orquídeas y otros grupos que realmente se roban toda la atención, pero que realmente demuestran un proceso muy interesante y por eso quería partir de ahí. Porque los helechos reflejan una historia y la identidad y el patrimonio también lo hacen. Y resalto también otro elemento que es el rescate de la memoria biocultural. Yo sé que en este momento muchos ya hemos escuchado el tema, ya también se volvió en boga de todos hablar de la memoria biocultural porque está relacionado con todo lo de las epistemologías del sur y un nuevo pensamiento y una nueva epistemología, pero la traigo a colación porque ese es uno de los elementos que considero fundamentales para hablar de procesos de conservación. ¿Listo? Entonces, quiero pues que en este ejercicio, pues como la idea era conversar, pues también, aparte de conversar con mis compañeros, que quería conversar con ustedes. Entonces, quiero que me cuenten ustedes qué ven en la imagen, sobre todo en estos tres elementos. Si pudieran relatar esas tres imágenes en una sola palabra, ¿cuál sería la palabra que usarían? Si no son todos, mejor porque no los escucho. Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo de una u otra manera tenemos tres referentes que nos identifican? Uno, nuestro árbol nacional, que realmente, pues árbol, pues tampoco es porque no tiene esa conformación, es la palma nacional, de hecho. De hecho, si fuéramos más específicos, que es lo que yo siempre le digo a las personas en el jardín, debería ser la hierba nacional, porque realmente no tiene la estructura de un árbol. Es la palma, ¿saben el nombre, cierto? La palma de cera del Quindío, muy bien, no cualquier palma de cera, porque tenemos varias palmas de cera, pero esta es bastante particular, es la palma más alta del mundo y nos representa como colombianos. Es motivo de orgullo y cuando llegamos al Jardín Botánico y preguntamos que cuál es el árbol nacional, adivinen qué palma se nombra. ¿La palma africana o la palma aceitera? ¿Sí? Y debe ser porque también en este momento está en boga los comerciales donde nos dicen que la palma de aceite ha venido a transformarnos la vida. Entonces yo creo que de una u otra manera eso redunda en el conocimiento que es lo que de una u otra forma nos muestran los medios de comunicación y es lo que nos llega a la comunidad. ¿Listo? La catleya,
¿Alguien de pronto le conoce la otra partecita al nombre científico de esta florecita? ¿Alcanzan a ver en Google? ¿La catrella qué? Y esto es muy importante. La catrella triana o catrella trianae, me les adelanté un poquito. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque detrás de esa historia y detrás de la identidad siempre hay sujetos, ¿sí? ¿Alguien por casualidad sabe quién fue José Jerónimo Triana? Nadie, ¿cierto? Si yo hiciera este mismo ejercicio en el jardín botánico, y me encanta hacerlo porque me encanta preguntarles a la gente que cuántos botánicos colombianos conocen, lo primero que me mencionan es a José Celestino Mutis, que no era colombiano, que de hecho era médico, pues que después con el tiempo se volvió botánico, pero pues me asombra porque aquí tenemos una historia de más de 250 años de botánicos que han entregado su vida a entender justamente el mundo de las plantas y los desconocemos completamente. Nadie sabe quién fue Triana, y Triana vino a terminar muchas de las cosas que dejó inconclusos José Celestino Mutis. Entonces les voy a dejar esa tareita ahí como pendiente para que revisemos un poquito por qué le dieron la historia. Es súper interesante. De hecho, los invito de pronto, si ven un documental que se llama Cazadores de Orquídeas, van a encontrar también un poquito de esa historia y van a ver por qué se vuelve tan importante y tan relevante para nuestro país. El cóndor de los Andes está en nuestro escudo, hace parte de nuestro patrimonio natural, de hecho de nuestro patrimonio inmaterial, y espero que se pueda mantener durante mucho tiempo porque ustedes saben el estado y en el nivel de conservación en el cual se encuentra. De hecho, ya muy pocos entendemos o lo asociamos como uno de los elementos importantes en nuestra biodiversidad, porque pues primero ya no lo vemos y segundo, pues está en un nivel crítico de conservación. ¿Listo? Perdóname, devuélvete un momentico. Y a esto es a lo que le llamamos, esto es a lo que en algún momento nosotros hemos denominado dentro del jardín esa identidad colectiva. Siempre la identidad es individual, pero también forjamos una identidad colectiva. Esta es la mejor forma de representar la identidad colectiva colombiana. ¿Listo? Es poder traspasar esas visiones que siempre hemos tenido de esa Colombia en violencia, de la Colombia que siempre se ha mostrado al exterior y que de hecho tiene un potencial y una riqueza enorme. Siguiente. Vamos a ver aquí dos contrastes importantes. Las 4 imágenes que ustedes están viendo allí hacen referencia a esa identidad de una de las regiones tal vez más importantes y más diversas del país, en las cuales he podido hacer algunos de mis estudios. ¿Y quién podría ser? ¿Qué región? Clarísima, eso está muy fácil. El Amazonas, ¿cierto? Así nunca hayamos salido de Bogotá, sabemos que ahí está ¿quién? El delfín rosado. Sabemos que generalmente los indígenas viven en las malocas o como se conocen comúnmente las chozas, ¿sí? Porque además tampoco de pronto referenciamos un poco la importancia que tienen estos espacios para las comunidades. No solamente es un sitio de vivienda, sino es un espacio para tomar decisiones, es un espacio para hacer círculo de la palabra. Entonces me parece muy importante traerlo a colación. Y estos dos otros elementos que son claves para muchas comunidades. De hecho, en el Amazonas podemos hablar que nos dividimos entre animales y plantas. Entonces, los clanes están divididos en plantas o en animales. Y dos de los más importantes o de los más representativos en el Amazonas, uno es el del jaguar, animalito que también está en peligro, y otro son los clanes de las palmas. Y yo sé que ustedes han escuchado mucho hablar de esta palma, que es el canangucho. Es una de las palmas más comunes en el Amazonas, no está en ningún grado de amenaza, pero está dentro de uno de los grupos de plantas más usados. Las palmas son el elemento tal vez no forestal o no maderable más utilizado en este momento en nuestro país. Ahora, si nos vamos a las dos imágenes de abajo, ¿de qué región estaría hablando? Principalmente. Los páramos, o sea, básicamente región andina, que es donde tenemos el páramo más grande del mundo, que es ¿cuál? El páramo de Sumapaz, que de hecho es una localidad de Bogotá. Tenemos el oso andino, tenemos el
el frailejón, que ya está también en las monedas de 100 pesos, y de una u otra manera eso también ha ayudado a que las personas empezamos a reconocer un poquito de esa diversidad. Chévere que los billetes ya no solamente se estén pensando en ese patrimonio desde los objetos, desde la casa de la moneda, sin decir que eso esté mal, sino que ya nos empecemos a pensar en ese otro patrimonio que estaba mezcladito ahí y que también necesitaba una especial atención. Y bueno, no soy hincha de este equipo, lo aclaro afortunadamente, pero por ejemplo, siempre que llegan las personas al jardín, bueno, ¿y cuál es el árbol de Bogotá? Ni idea. Y la mayoría son de Bogotá. Pero si yo les pregunto, ¿cuándo juega Millitos campeón? Se los aseguro que me dan las fechas, me dicen quiénes son los volantes, quiénes son los delanteros, se saben las barras, etcétera. Y esto también es otra visión de identidad distinta, ¿sí? ¿Alguien conoce cuál es el árbol de Bogotá? ¿Sí? ¿Cuál? Sí, por ahí lo dijeron. No. Muy bien, el nogal. Y les muestro las semillas que están allí. ¿Por qué? Porque detrás de esas semillas hay mucha historia y detrás del fruto hay mucha historia. Con el fruto, las mujeres se tinturaban el cabello. Esa es la mejor henna que ustedes pueden encontrar. Además es una planta maderable súper interesante y para muchos, como el fruto abre de esta manera, ustedes que alcanzan a ver ahí, 2 corazones. Entonces, en algunos sitios cercanos a Bogotá, yo le daba la mitad de mi corazón a la persona con la que quería compartir por lo menos un poquito de tiempo. Cuando no, pues que por favor me lo devolviera, ¿cierto? Pero ¿cómo hemos venido perdiendo justamente esos procesos de identidad alrededor del tiempo? Ya nadie se identifica con un árbol de excelente madera, con un árbol con un fruto tan importante, sino que empezamos a reconocer otros íconos que también son importantes. Entonces nos reconocemos desde Monserrate, pues que es un referente de la ciudad. Escuchaba de pronto a alguien el otro día, el que no conoció Monserrate no estuvo en Bogotá. Entonces así me desoroche, así me sienta mal, pero tengo que ir a Monserrate porque es el principal referente. Pero, por ejemplo, muchos, no sé si todos de aquí, ¿quién no conoce el Jardín Botánico de Bogotá? Ay, todos lo conocen, maravilloso. Bueno, pero es bastante impactante cuando en un recorrido, por ejemplo, guiado, ustedes pueden encontrar más de la mitad de las personas que es su primera vez en el Jardín Botánico después de estar 50 o 60 años en Bogotá. ¿Listo? Entonces vamos a pasar al siguiente. Y esos otros elementos que son inmateriales, bueno, aquí traje como algunos ejemplos claros. Uno que está muy cercano a nosotros, que es el Salto del Tequendama. Ustedes saben que tiene toda una historia relacionada con todos los asentamientos humanos que estuvieron alrededor de Bogotá durante muchos años. Y este que es un espacio que desde hace muy poco tiempo fue considerado como patrimonio material e inmaterial material e inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. ¿Lo reconocen quizás? Chiribiquete. ¿Listo? Uy, muy bien. Además tenemos allí, claramente, bueno, lo identificamos muy fácilmente. De pronto, ¿qué fiesta? El Carnaval de Negros y Blancos. Abajito, ¿a quién tenemos? ¿A quién? A Sombrero Volteado. Y ya les voy a mostrar justamente, si quieres pasamos y ahorita ponemos el video, sigamos la siguiente, y les voy a mostrar qué hay detrás de esos elementos patrimoniales. Entonces, el sombrero volteado lo hacemos con esta planta que ustedes están viendo acá, es la iraca. Es una planta que las tejedoras han modificado y han trabajado durante muchos años, han transmitido todo su conocimiento. De hecho, le mencionaba a los profes que me invitaron, que me pareció muy importante que mencionaran lo pedagógico en el marco de este discurso, porque lo pedagógico generalmente solamente se relacionan con las prácticas pedagógicas, pero detrás de ello hay una reflexión muy importante porque lo pedagógico delimita también lo cultural. Entonces, a partir de, bueno, la imagen no salió tan clara,
pero la chonta que está tocando la niña hace parte de un proceso muy importante en el Pacífico, que es esa reconstrucción de memoria a partir de la escuela. Y cómo la escuela se empieza a configurar como un espacio necesario e importante para que todos esos saberes culturales y patrimoniales no se pierdan con el tiempo. ¿Por qué? Porque ya en la casa, ya yo no voy y le pregunto a mi abuelito cómo era que hacía la marimba, pues porque no me interesa. Pues en la escuela por lo menos tengo que verlo. Y es una forma en la que yo puedo hilar esos conocimientos. ¿Listo? Entonces, si quieres, ahora sí pongamos el primero. Primera pregunta, por 100 monedas. ¿Cuál es el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía, Málaga? Donde pueden ver las ballenas reproduciéndose o criando. Bueno, quería traerles esto que yo sé que todos lo conocen, el profesor Superó, creo que todos es una muy buena referencia, y es un capítulo muy interesante que retoma uno de los elementos que poco conocemos en el país, y parte de ese patrimonio natural son nuestros parques nacionales naturales y toda la red de elementos naturales que están asociados al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces les voy a mostrar rápidamente, es un fragmento, se los recomiendo porque es muy bonito, pero vamos a hablar específicamente de este fragmentico. ¡Wow! ¡Ballenas! Al fin estamos en Miami. Claro que no, estamos en el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía, Málaga, donde pueden ver las ballenas reproduciéndose o criándose. ¿Y por qué hay un parque nacional natural en el Pacífico? No hay uno, hay 10. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, permiten que haya agua suficiente para todos. ¿Cómo así? ¿El agua no nace en la llave? ¡Wow! Además, protegen los peces de manera que se puedan criar. ¿Los peces no se crían en un acuario? Esto sí es una gran noticia. Lo invito a hacer un viaje por los parques nacionales naturales del Pacífico para que conozca la importancia y aprenda a valorar todos los bienes y servicios ambientales que brindan a todos los colombianos y al mundo entero. Sí, porque conservan la biodiversidad y ecosistemas representativos del país. Protegen el patrimonio cultural y el hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales del Pacífico como parte del patrimonio nacional y aportan al desarrollo humano sostenible. ¿Y es posible visitarlos, Ana? Claro, hay unos donde es posible hacer ecoturismo. ¿Y dónde se encuentran estos parques nacionales naturales del Pacífico, Ana? En toda esta parte está el Parque Nacional Natural Sanquianga. Protege la más importante reserva de manglares del Pacífico para la producción pesquera, que son la base de alimentación y sustento de las comunidades y la región. El Parque Nacional Natural Gorgona, paraíso de diversidad, protege los corales más grandes del Pacífico. También llegan las ballenas jorobadas y existen especies que solo viven allí, como el lagarto azul. El Santuario de Fauna y Flora Malpelo es una isla oceánica importante para la conservación de los tiburones martillo. Parque Nacional Natural Utría. Comparte el territorio con indígenas y comunidades negras. Lugar propicio para la llegada de especies migratorias como aves, ballenas jorobadas y tortugas. Parque Nacional Natural Los Catíos. Su importancia radica en el intercambio de animales como el jaguar y especies vegetales entre Centro y Suramérica. Conserva escenarios paisajísticos de extraordinaria belleza. El Parque Nacional Natural Las Orquídeas, donde encuentro gran diversidad de especies de orquídeas en ecosistemas de selva y bosques. El Parque Nacional Natural Tatamá, con el mejor páramo conservado, donde nacen muchos ríos y es considerado uno de los refugios más grandes en diversidad de aves en el mundo. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali protege muchos ríos que abastecen de agua para consumo humano, generación de energía eléctrica y para la recreación de la población. El Parque Nacional Natural Munchique, donde viven muchas aves como los colibríes y el oso de anteojos. Y el Parque Nacional Natural Uramba, Bahía, Málaga. Sus aguas y ecosistemas permiten que se logren los procesos de parto, crianza, amamantamiento y reproducción de la ballena jorobada.
Viven comunidades negras e indígenas que desarrollan su cultura. Increíble. Entonces no tengo que irme fuera del país para disfrutar de una naturaleza tan linda. Y gracias al trabajo de los guardaparques, estoy tranquilo, porque los parques nacionales naturales están siendo protegidos y las próximas... Bueno, ¿habían escuchado hablar de alguno de esos parques, aparte de Utría, por ejemplo, que es uno de los más famosos, o de Gorgona? ¿Los han escuchado? ¿Conocen alguno? ¿Querías ir? ¿Fuiste? Bueno, pues esta es una invitación también a reconocer esos espacios que justamente nos muestran esta confluencia entre dos elementos que siempre se han separado desde la academia, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a hablar de las etnobiología, la etnobotánica, la etnozoología, entonces era como una de las áreas relegadas dentro de las ciencias naturales porque no era tan exacta como de pronto todos estábamos esperando, porque definitivamente trabajar con comunidades no tiene mediciones. Entonces, es aquí donde, pues desde toda esta nueva pedagogía, se empieza a pensar en esas otras formas en las que podemos involucrar lo biológico y lo cultural. Que desde el aula es necesario que nos empecemos a replantearlo. De hecho, lo mencionábamos antes de estar en este espacio, y es que el papel de la educación es súper importante. Y en las licenciaturas es necesario que se den este tipo de discusiones para que no empecemos nuevamente a fragmentar el conocimiento, que es lo que nos tiene tan aislados de un objetivo en común que, pues, para mi caso específico, por mi formación, es la conservación, no solamente de las especies, sino también de las comunidades y las culturas. Por ello, entonces, tenemos espacios como los museos, los jardines botánicos, que como tú muy bien lo decías, son museos vivos, en donde la idea es que todos nos podamos acercar y poder generar a partir de todos esos escenarios posibles, no solamente desde el museo como espacio, sino de todos los elementos que confluyen en ellos, generar un proceso de identidad un poco más real. Creo que con esto cierro, porque creo que ya no tengo tiempo para el otro día. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Tenemos un tiempo para ver si aprovechamos para discutir un poco y quizás dejar algún tiempo para preguntas. Yo quisiera plantear una discusión en común que vienen los tres a partir del tema de cómo se construye la identidad cultural a partir del territorio, ¿sí? El territorio entendido como lo que decías tú ahorita del patrimonio ecológico, que pues los tres lo plantearon en sus intervenciones, pero también como un espacio de preservación de ciertas prácticas y saberes, ¿sí? Que pues desde lo que planteó Fernando tenía que ver con las tradiciones, con las culturas ancestrales de las comunidades indígenas, y también con los saberes que están derivados de todo el uso de las plantas. Y un poco lo hablábamos ahorita afuera, de cómo se está integrando el saber ancestral sobre las plantas como un saber que tiene una legitimidad dentro de la comunidad científica. Y entonces quisiera plantear ese tema en común para que empecemos la discusión, y pues ya si ustedes también tienen algún tema que quisieran plantear entre ustedes, pues los dejaríamos abiertos. Entonces no sé quién quiera intervenir. Yo creo que este es un momento muy coyuntural para la ciencia. Nos hemos dado cuenta que ese enfoque positivista que venía reinando desde ya hace muchos siglos, en esta realidad y en este contexto está mandado a recoger. Pues nos dimos cuenta un poco tarde, nos dimos cuenta porque estamos en una crisis, para nadie es un secreto, y poder de pronto que la ciencia empiece a incluir esos saberes, esos conocimientos que, si bien siempre habían tenido otros criterios de validación y que nunca se habían tenido en cuenta, poderlos traer sobre la mesa y que dialoguen en el ámbito científico, creo que es una posibilidad bastante grande, y creo que es lo que de alguna u otra manera va a poder generar esos cambios en los procesos de identidad en las comunidades, porque el sentirse valorado, el sentir que tu conocimiento, si bien no tiene el mismo nivel académico que se ha venido pues manejando durante mucho tiempo,
sí tiene unos criterios de validación muy importantes y de hecho son, yo me atrevería a decir que en gran medida, parte de muchos de los procesos de investigaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Las plantas que sirven para, como lo hablábamos hace un rato, para evitar que el veneno de la mordedura de la serpiente llegue a mi corazón y me mate, es un mecanismo, es un objeto de investigación de las ciencias duras, entre comillas. Pero ¿de dónde sale ese primer conocimiento? De las comunidades. Y que se empiece a reconocer. De hecho, no sé, ustedes ya han visto varias películas que también han empezado, o el cine también ha empezado a ser relevante o a dejar en visto también ese tipo de relaciones. El abrazo de la serpiente, el sendero de la anaconda. O sea, como que ya empezamos a incluir todos esos elementos que antes no se tocaban porque era un tabú, porque eso era de el yerbatero y se dejaba en ese nivel. Y creo que ponerlo sobre la mesa de lo científico permea sin duda alguna los procesos. Yo considero que aquí hay un reto grandísimo y parte de la comunicación social de la ciencia, y es precisamente cómo comunicar estos saberes, este conocimiento, y entender en su concepto más amplio qué entendemos por conocimiento, porque ahí entra ese conocimiento científico, pero también hay un conocimiento hay otros tipos de conocimientos que tenemos que empezar a validar, y muy en la onda de esta epistemología del sur, de los diálogos de saberes, de los reconocimientos del otro. Así está mejor, a veces pienso que hablo muy duro. Bueno, precisamente en reconocer estas epistemologías del sur, los diálogos de saberes, etcétera, y de empezar a encontrar allí cómo poder comunicarlo, qué estrategias diseñar en conjunto con académicos, con científicos, es poner ese discurso al alcance de las nuevas generaciones. Es un poco como el ser científico no significa estar metido en un mundo abstracto, allá con un laboratorio o con un microscopio y que no te afecte nada. Es al contrario, es una ciencia que te afecta, que te toca, mira lo que está pasando con el cambio climático y todo esto. O sea, a todos nos dolió y nos sigue doliendo lo de la Amazonía. Como ese cambio, se murió. Gracias. Como ese cambio de paradigmas, de entender que eso otro también somos nosotros, y que cuando se quema la Amazonía se nos está quemando el alma a todos nosotros, y no solamente el alma, sino los pulmones. Estamos respirando en este momento aire, partículas de esa Amazonía que nos vienen por corrientes, y eso lo dice la ciencia, por corrientes, y el río más grande que el Amazonas, que está en el aire, que está en las nubes, esa humedad, nos lo dicen los científicos, que es mayor incluso el flujo que corre por todo el planeta, se está viendo afectado precisamente por esos fenómenos. O sea, es sentir cómo nosotros hacemos parte de un todo mayor, donde esa casa común, ahora que venía me llamó muchísimo la atención lo de la misma universidad conectada con ese tema del cuidado de la casa común, y en esa onda no es porque esté de moda, sino porque si no tomamos conciencia de eso, no vamos a tener que ofrecer. Y ahí precisamente la comunicación social de la ciencia tiene un compromiso grandísimo, la educación y el llegar a generar este tipo de empatías, precisamente. Bien, pues en el ámbito de los museos, digamos que esa tradición del museo donde las piezas no se pueden tocar, donde hay todo un protocolo para acceder al conocimiento y se vuelve selectivo, y casi que las personas que quieren visitarlo se notan prevenidas, ¿no?, ante el patrimonio mismo. Pues ha trascendido, digamos, desde que se ha tenido en cuenta el territorio conexo a los museos, el territorio que hay alrededor, y por consiguiente pues sus comunidades. Entonces yo veo una relación muy estrecha entre
el territorio y quienes lo habitan, y eso viene a justificar en cierta medida pues, lo que al interior de los museos se quiere decir de esas prácticas museológicas alrededor de unos objetos, la historia, el arte, la cultura, pues no es otra cosa sino cómo lo leen las personas que viven ese entorno, de alguna manera ese lejano concepto pues del el gabinete de curiosidades, de esas piezas que eran como trofeos, pues ya está relegado. Ahora vemos unos museos mucho más abiertos, pero que de alguna manera toda esta trascendencia que ha tenido viene a verse coartada ahora mismo por los mismos conceptos de definición de museo que se quieren implantar desde el ICOM, por ejemplo. El ICOM está dejando de lado la palabra educación en los museos, y eso es un riesgo grandísimo que está corriendo la museología, porque en los últimos años se ha nutrido de la educación. Realmente el área educativa de los museos viene a ser la proyección de sus comunidades, viene a ser la que invita a través de ejercicios didácticos o de infografías o de artefactos didácticos, de toda clase de seducción pues hacia el público, a conectar, ¿no? A conectar con el patrimonio. Entonces creo que es un momento, un llamado de atención muy grande, no solo en torno a los fenómenos naturales, a la ecología, que es realmente preocupante, y deberíamos estar ahí mucho más conectados los museos a esos avatares, ¿no? del propio hombre, ¿no? Y poner mucha atención pues, a lo que puede llegar a ser el concepto de museo sin una estrategia educativa, por ejemplo. Funciona. No sé, pues tengo otra pregunta que hacerles, pero no sé si ustedes quieran hacer alguna intervención entre ustedes o… ¿No? No. Yo quería plantear una reflexión en torno a cómo uno puede entender lo que tú decías, que se conecta mucho con lo que hace Fernando, y es la museología social de alguna manera como una acción política. Lo que ustedes contaban un poco era, muchas veces el Estado no está presente en esos territorios, y la museología y las prácticas culturales funcionan también como una manera de ejercer una acción política de resistencia para recuperar la identidad, no perder la identidad de las comunidades o esas prácticas, esos saberes tradicionales que si no fuera por, digamos, por cierto tipo de intervenciones de la comunidad, se perderían. Y eso también lo conecto un poco con el territorio, porque igual lo que decías de la etnobotánica también funciona como una defensa, por ejemplo, de los territorios ancestrales, como acciones políticas que finalmente las comunidades ejercen, digamos, en paralelo a lo que hace el Estado. Entonces quisiera saber de pronto ustedes cómo consideran esa influencia política de estas acciones que parten de lo cultural, de lo territorial y pues de las comunidades en términos sociales. Yo creo que allí hay una riqueza grandísima. La museología social tiene unos desarrollos muy grandes en Brasil, ellos nos pueden enseñar muchísimo, y yo veía un proceso puntualmente de una comunidad a la que le metieron una carretera, una autopista de 20 carriles y pasaron por encima de ellos. ¿Y qué hizo la comunidad? Construyó a partir de esos fragmentos, de eso que les quitaron, de las estructuras de las casas que les demolieron y todo eso, construyeron su museo de que ellos habían habitado ese territorio, una forma de resistir. Yo pensaba particularmente en el caso colombiano, por ejemplo, en nuestras comunidades, que desde la oficialidad nos dice el museo ¿cómo se llama? El de la memoria, el Centro Nacional de Memoria, aquí no pasó nada, ¿cierto? Porque ese es el discurso de este actual gobierno, aquí no pasó nada, ¿quién dijo? Y uno va y mira
las comunidades, cómo sí demuestran y sacan y reflejan desde una museología del sentir y del afecto y de las fotografías de sus personas. Vimos la camisa, la cosa, esto le perteneció a alguien que pasó por un proceso, y tú llegas a estas comunidades y resulta que ahí hay recuerdos, hay memorias, hay historias, hay narrativas que nos dicen precisamente aquí en el territorio sí pasaron cosas. Entonces yo siento que ahí hay un desafío interesante y es resistencia, es mostrar que estas comunidades tienen un poder, ya que desde la oficialidad se está invisibilizando esa realidad. Las comunidades tienen en este momento la posibilidad de generar precisamente activar estos dispositivos de memoria que a mí me parecen fundamentales, ya que desde la institucionalidad del Estado, etcétera, no se manejan, no se tienen en cuenta. Entonces el desafío y la resistencia y la posición política que pueden tener desde las comunidades es muy, muy poderosa. Sí, pues yo realmente considero que desde lo político el ser y trascender en el ser viene a darle integridad, digamos, al discurso de un museo. Cuando planteas pues la cuestión de la museología social, recuerdo una invitación que tuve hace como 15 días con otros museos comunitarios en el Museo Nacional para que brindáramos desde nuestro conocimiento ideas para la construcción del Museo Comunitario del Bronx. Y nos invitaron al Museo de Sioloé, al Museo Itinerante de los Montes de María, a otros museos comunitarios a participar ahí. Y me pareció tan curioso que sin una información previa, pues quisieran ver nuestras experiencias, haciendo uso pues de un espacio como el Museo Nacional. Entonces fue interesante cuando se desveló pues el secreto, porque no lo mostraron al principio, ¿no? Que sí que hay una comunidad detrás de esto y son estas personas reformadas, no, sino los que estaban en las calles, ¿sí? Después de un tratamiento, resocializados. Entonces están tomando un discurso de museo comunitario en un lugar donde despojaron toda memoria, tumbaron todas las casas, dejaron un edificio, porque es un edificio muy bonito estilo Art Deco, pero ahí quieren implantar un museo comunitario. Entonces yo les decía, no hay tal, bueno, pues sí, puede haberlo, pero es una cuestión forzada. A mí lo que no me gusta de esas acciones es que desde lo social o como fachada a lo social, sí, se pretenda mostrar unos resultados de una gerencia, que en este caso sería la alcaldía, pues porque quiere mostrar resultados. Entonces creo que sí es delicado el tema cuando se refiere a lo político en ese sentido, porque realmente estos seres de saber y ya como de querer salir a la luz, lo pueden hacer unidos, con un discurso propio, como implementado por otras experiencias, que qué bueno que sirvamos como referente, pero finalmente pues viene a ser más sólido el discurso de un museo cuando se genera desde su interior y aún más allá desde su exterior próximo, ¿no? Desde esas comunidades que están afectadas, que están siendo pues mancilladas, ultrajadas, yo qué sé, porque muchas de las experiencias de los museos comunitarios han pasado por eso, ¿no? Por la violencia, por el desarraigo. Justamente ahí nacen estos museos de la memoria, pero en nuestro caso particular pues no ha sido no ha hecho tránsito esa afectación en las personas de la comunidad cercana, pero sí un despojo del saber, un desarraigo de digamos el patrimonio
industrial o de sus talleres. Entonces sí hay una conexión muy interesante de analizar en ese sentido. Igual considero que no solamente desde este tipo de museología que nos están planteando ustedes, sino también desde otras miradas de los ejercicios que hacemos prácticos al interior de estos escenarios. La misma interpretación ambiental ha transformado la idea de museo y ha permitido que podamos hacer reflexiones que pueden llegar a ser atravesados también por lo político y que de una u otra manera posicionan a los sujetos que van a nuestros espacios para que justamente se enfrenten a una posición política. Ya la idea no es solamente mostrarles, ay, si es la Palma será el Quindío, mide más de 80 metros, sino el estado de conservación en el que está, cuáles son las políticas de protección que están alrededor de ellas y que pues como de esos elementos naturales que en el caso particular del jardín son los que tenemos a disposición, también se pueda generar otro tipo de análisis en términos de cultura política. Y no solamente desde este tipo de escenarios, sino ya hay muchas comunidades que de hecho han frenado, por lo menos por algún poquito tiempo, alguna acción minera. Eso ya me está diciendo algo, eso ya me está diciendo que efectivamente la posición política de las comunidades está cambiando, ¿sí? Ya no solamente es la preocupación porque me van a contaminar el río, sino porque ya estamos siendo conscientes del efecto y en el momento histórico y tan trascendental en el cual estamos. Entonces considero que muchos escenarios realmente han permeado toda esa posición política de los sujetos y específicamente de las comunidades que cada vez están más empoderadas por su territorio. Pues teniendo en cuenta que sería interesante escucharlos a ustedes, quisiera saber si del público hay alguna pregunta, aprovechando los pocos minutos que nos quedan. Bueno, desde el planteamiento que han hecho, según sus diferentes experiencias, hay una clara diferencia frente a un pensamiento occidental, frente a lo que es el comercio, el mercado, la vida cotidiana y lo que debe ser, digámoslo así, sujeto a memoria, sujeto a recordación. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos llegar a ampliar un poco más estas perspectivas frente al tratamiento de la historia propia, la vida cotidiana, el medio ambiente, para que perdure y para que se amplíe un poco más el valor que le damos a estas formas de pensamiento diferente? ¿No? Porque yo creo que algo a lo cual ustedes han llegado desde las diferentes perspectivas es que no solamente estamos hablando de revalorar algo, sino de cambiar nuestra forma de pensar y reconocernos como diferentes a ese mundo occidental que nos han impuesto por 500 años. Entonces, ¿cómo poder llegar a ampliar esas perspectivas o ese valor de lo propio? Bueno, pues pienso que salir de ese lugar de lo cotidiano, entre comillas, de lo cotidiano de los museos, que es abordar otra cotidianidad mucho más rica y que se encuentra fuera de las paredes del museo, viene a ser ese componente que nutre de un valor excepcional pues, a los planteamientos desde la experiencia. Entonces, el solo hecho de ir a un museo y ver un objeto y esperar que ese objeto le resuelva pues, la aproximación al patrimonio, viene a dejar de lado la experiencia, digamos, que puede llegar a significar abordarlo desde otra perspectiva mucho más amplia, que es verlo en el lugar donde lo están fabricando, por ejemplo. Esto como, bueno, pues como algo que ha sido reiterativo en la cantidad pues, de visitas que hemos tenido y de experiencias de las personas que llegan a abordar el patrimonio en otros escenarios que no son propiamente el museo. Entonces viene a ser el museo la disculpa formal, ¿no?, de la institucionalidad, y en realidad lo que pasa a ser más relevante pues viene a ser
esa significación que le damos al patrimonio desde la experiencia, ¿no? Muchas veces pasamos frente a una fachada que no nos interesa, pero porque no nos habla, no nos dice nada, pero si nos sentamos a verla y empezamos a reconocer esos símbolos, esa trascendencia de la historia a través de sus fachadas, pues podemos encontrar de pronto lo que estamos buscando, y es lo que estos mediadores comunitarios en el museo quieren llegar a interpretar, ¿no? Para hacer visible y transmitirlo a las personas que nos van a visitar. Pienso que es un poco salir del lugar de comodidad de las instituciones culturales, ¿no? y más bien ver cómo se extrae del cotidiano esos valores, ¿no? O sea, se extraen del cotidiano esos valores que en apariencia pues no existen, pero que están ahí todo el tiempo. Bueno, yo creo que lo abordaría desde justo el elemento que tú planteaste, y es desde la historia. Yo siento que siempre hemos contado la historia y hemos hecho que la historia caiga en el lugar común, porque desde la misma escuela vemos primero vino el neolítico, luego entonces llegó la independencia, luego hasta nuestra época, y nunca posicionamos la historia desde este momento que estamos viviendo, y nunca vemos que somos resultado de ese proceso histórico. Entonces, por eso es que cada vez la historia se vuelve menos significativa en espacios educativos, porque la vemos como solamente espacios de tiempo. Además, pues cómo contamos la historia, ¿no? ¿Qué elementos de la historia también estamos contando? Entonces, si podemos hacer relevante esos otros elementos que han permeado la historia y que generalmente se han dejado de lado y que realmente son constituyentes para que estemos en este momento histórico particular, creo que es uno de los elementos importantes. Uno, por ese lado. Y dos, creo que pensarnos desde otra mirada, la mirada del sujeto, un sujeto integrado, que está en relación con lo natural, con lo cultural, y que no está completamente fragmentado. Creo que es una posibilidad para poder hacer ese análisis y ese tránsito entre los elementos que tú planteas. Bueno, a mí esa pregunta me activa el pensar la otredad, y me trae a la cabeza a Donna Haraway con todo el tema de las especies de compañía. Nosotros somos especies de compañía, o sea, hablamos de las especies de compañía, los perros, los gatos, pero nosotros somos especies de compañía para los perros. Yo trabajé con la Secretaría de Educación del distrito allá en San Cristóbal, en la parte alta. Yo me moví por todo eso y yo me aterré la cantidad de perros callejeros que hay, ¿cierto? Son hordas y ellos ya se volvieron salvajes. Tienen el líder, el macho alfa y todas esas cosas, ¿no? Y se mueven como son, o sea, vuelven a sus estados naturales, obviamente en un contexto citadino, pero ellos vuelven a su instinto. Yo me preguntaría, y tiene que ver con esa mirada, ese cambio de paradigma, nos hemos puesto a pensar en esas narrativas de estos, o sea, pensarnos en cómo desde la mirada de estos no humanos, cómo nos ven, cómo sienten la ciudad, cómo viven la violencia, cómo viven cómo viven el territorio, y es ponerse en esos lugares de esos otros. A mí me parece que son oportunidades. Aquí hay disrupciones grandes que nos está generando precisamente todo esto, y es lo de las plantas. Por ejemplo, yo me pongo en el lugar de los pobres árboles, y ahí sí, metidos en cemento y solamente 20 centímetros alrededor de tierrita, y uno dice, a ver, ellos necesitan expandirse. Yo no soy biólogo, pero yo me imagino que ellos necesitan que no les presionen, que no les hagan. Incluso lo que me parece es que la naturaleza tiene mucho que enseñarnos en términos de resistencia. Ellos se resisten y terminan tumbándote el edificio. Ahí cierro yo te lo agrietan. Entonces yo, la verdad, pues ahí, a mí me pone a pensar muchísimas cosas eso que usted nos interpela. Bueno, buenas tardes. Yo quería preguntarles a ustedes sobre el problema pues no sé si es un problema, pero ustedes dirán, que tiene, digamos, la comercialización a veces del patrimonio. Digamos, había un caso puntual
que tú estabas expresando ir a cuando hablabas, digamos, del sombrero volteado, y hace unos años hubo una polémica porque estaban importando los de China. Entonces yo quería preguntar, bueno, ¿cómo juegan ahí, digamos, los museos o esta patrimonialización o esta idea o incluso la configuración de identidad que podemos tener nosotros cuando se comercializa algo que supuestamente es totalmente identitario de nosotros y aún más es producido afuera y lo traemos para consumo interno? Entonces, pues, no quisiera saber qué opinan de eso y qué afectaciones tiene esto sobre la identidad y el patrimonio. Pues yo particularmente, te cuento, el sombrero volteado tiene uno de sus orígenes en Tuchín, Córdoba, y yo he estado allá con los artesanos. Incluso mi abuelo iba cada 4 años y le hacían un 21. El 21 es el de los hacendados, el 15 es el de los señores labradores. O sea, ya de ahí de entrada hay unas posiciones. La planta se llama cañaflecha. La palma, el nombre vulgar es cañaflecha. Entonces, ahí lo que yo siento es un poco como, estamos en un sistema capitalista y tenemos que entender que hay unos procesos obviamente de búsqueda de beneficios económicos y que el hecho no es que si la plata se va para China o se queda en San Andrés de Sotavento. Yo me pregunto cuánto de esa moda del sombrero volteado se queda en Sotavento o ha quedado más bien en los intermediarios de la familia Uribe, porque los hijos de Uribe eran famosos por generar esta dinámica. Entonces, son como esas preguntas, es hacer como una especie de un capitalismo realmente que considere y que le dé un valor a ese artesano y que conozca y se interese por de dónde viene y que esos famosos el valor de uso, el valor de cambio, el valor estético, todo eso entre en un cuestionamiento donde no me ponga yo a decir, bueno, y la explotación, sino realmente qué mecanismos se pueden generar para que el artesano, quien hace, quien interviene la obra, ponga en contacto con el otro no solamente un bien que lo va a tener un valor estético en su casa porque no se lo va a poner para las jornadas terribles debajo del sol canicular de la costa, porque para eso está hecho, sino para ponerlo de adorno en la casa. Pero en ese ejercicio, saber que eso que yo pagué por ese bien quedó en buenas manos o se va a reproducir de una manera en que me va a ayudar a generar una riqueza, digamos, no solamente monetaria, sino también que va a permitir algunos desarrollos, etcétera. Yo creo que allí es como buscar los mecanismos y son los desafíos que precisamente nos establecen como la lógica, esto de que yo, por ejemplo, yo no tomo cafés que no tengan la ranita, o sea, que sean con productos que no sean químicos y que sean hechos por familias o no sé qué, porque empieza a generarse una conciencia del consumo. Yo creo que también es un poco como el turismo. Por ejemplo, si tú llegas a ser depredador de esos contextos, pero si tú llegas a un turismo comunitario, que ya se habla de un turismo comunitario, donde tú llegas y compartes con esa comunidad, comes lo que esa comunidad, vas incluso, arrancas la yuca, preparas la comida, aprendes, oye, me aprendí a hacer mote de queso cuando estuve en Córdoba, y eso es maravilloso, y el ñame no lo consigo, pero ya lo consigo en Bogotá, y es, ¿qué te llevas tú? No solamente el que tú pagaste el hotel y te dieron una noche de hotel 5 estrellas, sino que tú compartiste unos saberes y aprendiste de que, ay, me dio un dolor de barriga, vamos aquí al árbol y vemos aquí qué planta medicinal te sirve porque hay unos saberes, etcétera. Entonces es como relativizar ese tema de lo monetario que nos permea y buscarle como otras alternativas y digamos, gestionar allí procesos mucho más equitativos. Bueno, yo sí tengo como una posición en relación a eso y es que hasta que la política no cambie, va a ser difícil que eso siga, o sea, que eso se logre. Sí hay unos esfuerzos comunitarios para que ese tipo de procesos se frenen, pero ese ejemplo del sombrero está con las molas, está con las plantas, con los frutos, o sea, tenemos lo que algunos autores ya mencionan como erodación de conocimientos justamente por ese intercambio o ese flujo de cosas que se están viendo en este momento.
Entonces yo sí creo que es necesario que, así como se planteó una política de conservación genética de especies, etcétera, también es necesario y urgente pensarse también desde estos espacios que son académicos y que tienen los académicos y los especialistas quizás en el tema de patrimonio, que se den por lo menos unos primeros lineamientos para todo el trabajo político que debe ser asumido en gran parte por el Estado, porque pues hay cosas que son, pues lo que tú estás mencionando es muy abierto, pero pues el mercado negro en términos de patrimonio cultural es bastante grande. Entonces considero que de hecho también es un llamado para que justamente estos escenarios y estos espacios se conviertan justamente en esos primeros pasitos para poder por lo menos dar línea para pensarnos cosas distintas. Bueno, pues hay unas listas rojas del patrimonio, que no se puede comerciar con el patrimonio arqueológico, ¿sí? Ya lo han hecho, ya han extraído el oro, la estatuaria, de todo. Pero creo que hablar de esas mismas normativas para todo el patrimonio puede llegar a ser confuso, porque claro, y complejo, porque el patrimonio inmaterial pues en cambio se nutriría muy bien del comercio de sus producciones, ¿sí? El sombrero volteado pues mucho mejor si le llega ese beneficio a los que lo están haciendo, pero no al intermediario, por ejemplo. ¿Sí? Hay una discusión muy fuerte en quién gana más, ¿no? ¿Gana más Artesanías de Colombia o el propio artesano? Entonces, son cosas complejas que una ley de pronto tendría que pensarse mucho, porque, por ejemplo, hay experiencias de artesanos que trabajan con colmillos, con huesos, con pieles, y esa ley que han sacado de protección les exime y les limita y hasta que los condena por trabajar con eso. Entonces, ahí se está cuestionando también es la caza, ¿sí? Quienes se alimentan de esos animales no lo están haciendo para acabar con la especie, de hecho, muchas veces siembran su chacra de alimentos que comen esas especies que ellos mismos cazan, y ellos no le están haciendo un daño a la naturaleza, pero la ley sí los está estigmatizando a ellos. Entonces, mientras que en la ganadería extensiva, en los cultivos monocultivos, pues la ley les favorece totalmente para que sigan tumbando selva. Entonces ahí yo dejo en esa reflexión solamente. Muchas gracias. Bueno, ya pues estamos un poco apremiados de tiempo, pero quiero aprovechar porque sí, no quiero dejar pasar por alto algo muy importante de lo que ustedes han dicho, especialmente lo referente a la etnobotánica y la importancia de las plantas. La sabiduría de nuestros pueblos originarios, pues indudablemente muy valiosa, pero los indígenas utilizan las plantas y las asocian con ritos y tratamientos espirituales. O sea, no solamente la planta en sí con sus propiedades médicas científicas, sino van ritos y va una comunicación espiritual con la planta. Caso específico, mordedura de una serpiente venenosa. Los indígenas, antes de salir a sus chagras, a sus caminos, se preparan. Tienen hierbas, tienen plantas, se frotan en las piernas, se frotan por todo lado, porque esas plantas tienen propiedades que ahuyentan a las serpientes, o sea, ya van prevenidos. Ya cuando se presenta el accidente ofídico, que hay un mordido de serpiente, además de las plantas, tienen unos ciertos hábitos y unos ritos. Primero, ninguna mujer debe mirar al mordido, todas las mujeres deben de salir corriendo a esconderse porque las mujeres no pueden mirar al mordido. Y además el cumú, el payé, la persona que va a aplicar los medicamentos debe hacer todos sus ritos, su purificación para poder aplicarle la planta medicinal y que ésta le haga efecto. Entonces, al hablar de este patrimonio cultural, en lo relativo a los pueblos indígenas es muy importante su espiritualidad, y eso pues es el reto más grande, cómo se va a preservar todo este conocimiento
espiritual toda esa sabiduría y toda esa comunicación que ellos tienen con la naturaleza. Les agradecemos mucho por su espacio. Lamentablemente no tenemos más tiempo para preguntas y muchísimas gracias a Fernando, a Patricia y al profesor Julio César por participar en este espacio. Bueno, ya hacemos entonces nuestro break para tomar el almuerzo. Nos volvemos a encontrar a las 2 de la tarde. A quienes nos siguen vía streaming van a quedar en línea y nos encontramos nuevamente a las 2 de la tarde para continuar con nuestro primer encuentro internacional de patrimonio cultural, patrimonio, territorio y paz, narrando la cultura del encuentro. Mil gracias.